Encontramos en el Nuevo Testamento que Dios restablece este día como el día en el cual el pueblo de Dios se reúne para adorar, para recordar el sacrificio de nuestro Salvador. Y imaginemos si en el antiguo pacto era de suma importancia que el día del Señor sea guardado, y hoy vamos a hablar en cuanto a el antiguo pacto y el nuevo pacto, cuánto más hoy estando en el pacto de gracia de nuestro Señor Jesucristo como base del pacto, cuánto más debemos obedecer al Señor en su llamado a congregarnos. Ahora, ¿por qué nos congregamos? Específicamente lo hacemos porque Cristo ha efectuado para con nosotros un sacrificio perfecto. Cristo ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Él murió en la cruz, entregando su vida, entregando su sangre por nosotros. Y esto nos ha abierto a nosotros las puertas para entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no necesitamos de hombres que medien por nosotros, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Venimos hace meses hablando acerca de cómo Dios ha establecido o había establecido en el Antiguo Testamento a diferentes ritos sacerdotales para que el pueblo de Dios pueda relacionarse con un Dios santo. Vimos la necesidad del sacrificio, de la expiación por la cual Dios había establecido el medio en el cual Él se relacionaba y se relaciona en el Antiguo Testamento con el pueblo. Por medio de la sangre, pero algo que el pueblo de Israel no entendió de aquello que había de venir. Entonces Dios ahora establecía una relación con su pueblo. Fue bueno hoy a la mañana escuchar la enseñanza de Sofonías y acerca de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, de que Él establecería con su pueblo un nuevo pacto. Y hoy vamos a hablar en cuanto a esto, Dios estableciendo con nosotros un nuevo pacto en el cual es la base de nuestra fe. Hermanos, si hoy venís a adorar a Dios es porque Dios ha establecido un nuevo pacto. Si Dios no hubiera establecido un nuevo pacto, entonces hoy no tendría sentido que estés en este lugar. Incluso deberías seguir, de la misma manera que yo, buscando en hombres la responsabilidad de acercarnos a Dios. Pero hoy tenemos un mediador y un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
cuán hermoso es nuestro sumo sacerdote. Venimos hablando en el libro de Levíticos acerca de cómo Dios había establecido a los sacerdotes para poder acercarse y entablar una relación con el pueblo de Israel. Dios establece a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel y ahora Aarón debía obedecer a lo que Dios había establecido como pacto entre Dios y el pueblo. O sea, Aarón era en cierta manera algo fundamental o una persona fundamental para la relación del pueblo con Dios. Ahora, miren qué interesante que la Biblia nos habla de pactos. La Biblia nos muestra que Dios, como alguna vez algún cantante dijo, es un Dios de pacto. No hablemos de ese cantante, sí, pero Dios es un Dios de pactos y en eso erró en todo lo demás, pero en eso no le erró, ¿no? Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se ha relacionado desde el comienzo por medio de pactos. Incluso en la teología del pacto se habla en cuanto a la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de mucho antes de crear al hombre y al mundo que nosotros hoy podemos disfrutar. Dios se ha relacionado desde el principio. Dios no necesitaba relacionarse con vos y conmigo, pero por amor Él nos creó. Pero antes de crearnos a nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una relación y comunión constante y perfecta. Perfecta. Dios se relacionó siempre. Siempre Él tuvo la iniciativa de relacionarse. Luego, creando al hombre, Dios en el huerto del Edén, habla con el hombre. Esto era lo maravilloso del pacto de obras, que Dios había creado a Adán y Eva de una manera tan perfecta, a su imagen y semejanza, que Dios podía tener una relación personal con Adán y Eva. Dios hablaba de cara en cara, ¿sí?, con Adán y Eva. Y Dios establece en el huerto del Edén un pacto en el cual Él exige al hombre cumplir lo que Él había establecido como ley. Ya conocemos la historia. Adán y Eva no cumplen, desobedecen a Dios, entonces todos nosotros, la humanidad entera, por medio de Adán, representados en Adán, venimos al pecado. Morimos espiritualmente en Adán, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, Dios desde el comienzo, como dije hace unos minutos, desde antes de la fundación del mundo, había establecido en su relación perfecta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo crear al hombre, sino también incluso salvarlo de sus propios pecados. O sea, hermano, Dios no se vio sorprendido del pecado de Adán y Eva. Dios sabía que Adán y Eva pecarían. Él es Dios. Dios sabía que Adán y Eva pecarían. Dios sabía que vos y que yo íbamos a ser desobedientes a su palabra. Él lo sabía. Hay algunas teologías que andan dando vuelta que dicen, no, Dios en realidad se vio sorprendido ante el pecado de Adán y Eva. ¿Qué puede sorprender a Dios? ¿Quién puede? ¿Acaso tu decisión o mi decisión podrá sorprender al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo? Imposible. Dios entonces ha diseñado por medio de pactos también el salvar al hombre. No solamente los pactos nos muestran una relación de Dios con su pueblo, sino que también la base del pacto es la salvación del hombre. Dios se relaciona con el hombre porque Dios se ha propuesto salvar al hombre. Dios hace un pacto con Noé. Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Moisés, con el pueblo de Israel.
Pero vemos que todos estos pactos en realidad eran ni más ni menos que sombra de aquello que había de venir. Hermanos, lo cierto es que nadie, y esto debe quedar claro, nadie en el Antiguo Testamento era salvo por observar las ordenanzas de la ley. Nadie. Esta es una idea errónea que se ha hablado y se ha predicado durante años en la iglesia. Bueno, en el Antiguo Testamento los judíos eran salvos por medio de sus obras. No, hermanos. Si alguien en el Antiguo Testamento fue salvo, fue ni más ni menos que por la fe de aquel que había de venir, no por el derramamiento de sangre. Todos los que fueron salvados en el Antiguo Testamento fueron porque ellos observaron, miraron a aquel que había de venir y de lejos lo saludaron y dijeron: yo creo en aquel que ha de venir. No porque hicieron obras. Nadie puede salvarse por medio de las obras. Ahora Dios continúa esta obra de pacto y la consuma en su Hijo Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo había sido predestinado para venir a salvar pecadores. Desde antes. Yo no podría creer jamás de que un Dios perfecto en su soberanía se tuvo que ver en la obligación de encontrar un plan B para la salvación del hombre. Jamás. Dios sabía que enviaría a su Hijo a morir por pecadores. Ahora, el autor de Hebreos en el capítulo 8 nos habla acerca de nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, Cristo, y nos muestra la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y esto es lo que hoy vamos a ver. Acompáñame, por favor, en el capítulo 8, en tu Biblia, del libro de Hebreos. En el capítulo 8 vemos la diferencia entre el antiguo sacerdocio, el cual no pudo y no puede salvar a hombres. Vemos la diferencia entre el antiguo pacto, el cual ha quedado sin autoridad ante Dios y no puede y no ha podido jamás salvar a hombres, y vemos cómo Dios ha establecido a un nuevo gran sumo sacerdote, el cual ha cumplido el pacto perfecto de Dios, obediencia para salvar a pecadores, y un nuevo pacto en el cual nos encontramos, o espero que puedas analizar esto y decir: yo estoy en este nuevo pacto. Pero dice el texto, el autor de Hebreos: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Y notemos el énfasis que el autor hace en cuanto al punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor,
por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues así aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolo, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y no me desentendí de ellos, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Oramos. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Hoy venimos, Señor, en este mediodía, mañana, Señor, a adorar tu nombre. Venimos a cantarte, venimos a exaltarte, Señor, pero todo esto en base a lo que has hecho por nosotros, por quien tú eres, Señor, por lo que has logrado para tu pueblo. Y hoy, Señor, beneficiándonos de este nuevo pacto, venimos a adorarte, Señor, y a conocerte más, a contemplar tu hermosura, tu belleza, Señor, tu majestad. Queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha establecido un pacto en Cristo y esto es lo que debemos comprender. Hermanos, desde el Antiguo Testamento vemos a Dios, como dije al principio, hablando al pueblo. Dios ha hablado por medios de pactos y por este pacto o por estos pactos Dios entabló una relación con su pueblo. Ahora lo que hoy vamos a hacer es, por medio del capítulo 8 de Hebreos, ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo primero que encontramos es que en el nuevo pacto Dios ha establecido un nuevo sacerdocio. En el capítulo 7 el autor de Hebreos nos habla acerca del sacerdocio de Cristo y nos muestra que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Recordemos, hemos visto una y otra vez en Hebreos cómo Dios había establecido por medio del sacerdocio de Aarón a personas para que esas personas lleguen a ser mediadores entre el pueblo y Dios. Ahora, estas personas que eran mediadores del pueblo y Dios tenían en cierta manera falencias. Lo primero que debemos encontrar como diferencia entre el sumo sacerdote del antiguo pacto y el nuevo sacerdote del nuevo pacto es que el del antiguo pacto, debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados. En el Antiguo Testamento, el sacerdote debía primero, antes de entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por el pueblo, ofrecer primeramente sacrificio por sus pecados y por los pecados de su familia. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que ahora nuestro sumo sacerdote
se ha sentado a la diestra de Dios, a la majestad de los cielos. Hermanos, en cierta manera el autor de Hebreos lo que nos hace ver es la perfección de nuestro Señor. Cristo, por su perfecta persona, porque Él es sin pecado, ahora tiene acceso, hermanos, a la más íntima relación con el Padre. Como dije antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una eterna relación perfecta. Cuando el Hijo desciende a los cielos, desciende a la tierra para venir a efectuar el sacrificio por su pueblo, entonces ahora el Hijo en la cruz carga el pecado del hombre y el Padre se aleja en esa comunión, rompe esa comunión. Pero luego de que Cristo ha presentado ofrendas y sacrificios, su sangre, su cuerpo, ahora nuevamente esa relación perfecta, comunión perfecta se restablece y ahora vemos a nuestro Señor sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Vemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios había establecido un santuario en el cual el pueblo debía moverlo constantemente. Era un santuario, por así decirlo, natural, carnal, material. Cuando el pueblo iba de un lado al otro, el pueblo debía llevar durante 40 años ese santuario donde se ofrecía el sacrificio. El santuario debía ser el modelo en el cual el pueblo debía adorar a Dios. El pueblo podía decir, yo voy a adorar a Dios, en esta mañana quiero salir de mi casa y adorar a Dios, pero Dios había establecido que la adoración debía ser en el santuario. Ahora vemos que en el nuevo pacto Dios establece un nuevo santuario. Y dice el autor de Hebreos que este santuario, hermanos, es el verdadero. En otras palabras, el autor de Hebreos nos está diciendo que aquel santuario del Antiguo Testamento era ni más ni menos que un pequeño reflejo del verdadero santuario. ¿Cuál era el sentido del santuario en el Antiguo Testamento? El sentido era que la presencia de Dios estaba en ese lugar. La presencia de Dios había descendido en el santuario y Dios moraba en el santuario santo. Dios en cierta manera estaba en el medio de su pueblo. Su presencia estaba ahí. Pero hermanos, en el nuevo pacto, el santuario perfecto, el tabernáculo perfecto es ante la presencia de Dios, ante el trono celestial. Entonces te estarás preguntando, y Fernando, ¿cómo hago yo ahora para ir a ese santuario donde Cristo está? ¿Cómo nosotros ahora podemos acercarnos al santuario? Antes las personas solamente debían ir a un lugar específico y la presencia de Dios estaba ahí. Pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Hermano, hay una sola manera de que puedas entrar en el santuario de Dios y es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Cristo es quien nos guía y nos lleva al santuario celestial de Dios. Ya no necesitamos movernos a un lugar específico para encontrarnos con Dios, para tener una relación con Dios, porque Cristo, hermanos, nos ha llevado al santuario celestial. Por esto es que cada mañana, cuando abrís tu Biblia, haces tu devocional y orás, entonces podés entrar al lugar santísimo de Dios, a su presencia. Porque por medio de Cristo somos llevados ante Dios. Este es nuestro gran sumo sacerdote.
El antiguo sacerdote lo que hacía por el pueblo era solamente intentar establecer una relación con Dios, pero no era por medio del sacrificio. Hermanos, desde el principio hasta el fin, la relación con Dios y su pueblo tuvo una base y esa fue Cristo. No hubo otra. Si alguien, como dije al principio, en el Antiguo Testamento fue justificado, fue por su fe. Fue por su fe. Este nuevo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, está y ha ofrecido por nosotros ofrendas y sacrificios. El antiguo sacerdote debía año tras año ofrecer holocausto ante Dios para año tras año cubrir por medio de la sangre el pecado, por medio de la fe. Quiero que se entienda esta idea, porque, hermanos, de verdad, creo que ha habido un error de interpretación durante muchos años. No era que el pueblo traía el cordero en obediencia a Dios y que entonces ahora el sacerdote, porque derramaba sangre, el pueblo se veía justificado ante Dios. Quiero decir, no era el acto del derramamiento de sangre, sino que era la fe puesta en Dios. ¿Se entiende? No podemos caer en esta errónea idea de que el sacrificio traía justicia para el hombre. En realidad lo que traía justicia para con el hombre era ni más ni menos que la fe. Y ahora nuestro sumo sacerdote está ministrando y ha ministrado ofrendas y sacrificios por nosotros. Y creyendo en este sumo sacerdote, como dije anteriormente, tenemos entrada ante el trono de la gracia. La diferencia entonces es que el sacerdote del Antiguo Testamento era un sacerdocio parcial. Hoy en Cristo se establece un sumo sacerdote o un sacerdocio eterno. La diferencia es que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote debía ministrar en un santuario que no era perfecto, y hoy nuestro sumo sacerdote está ante Dios ministrando perfectamente en su presencia en el verdadero santuario. Ahora, ¿por qué este nuevo pacto es superior al antiguo pacto? Dijimos, hay dos pactos, por lo menos encontramos dos pactos. Cuando leemos nuestra Biblia encontramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos pactos? ¿Y por qué el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo Pacto? Vamos a leer la cita que el mismo autor de Hebreos hace. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Es la misma cita, así que voy a leerla desde Hebreos, ¿sí? Miren la diferencia de este nuevo pacto, que es lo que Dios ha establecido para nosotros. Versículo 8. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, quiero que nos detengamos por un momento a ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo primero que encontramos en el texto que el autor de Hebreos está citando es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, un profeta, en realidad varios profetas, habían profetizado acerca de este nuevo pacto que es en Cristo. Como dije al principio, Dios no se encontró en la disyuntiva de que el pueblo pecó, entonces, bueno, ahora necesito buscar un plan B. Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido un pacto perfecto. Y hermanos, el antiguo pacto no era el pacto perfecto. El pueblo de Israel había creído o creía de que Dios había establecido con ellos el pacto o un pacto perfecto, el cual no iba a caducar jamás. De hecho, incluso hablando con Cristo, los fariseos decían, Abraham es nuestro padre y a Moisés tenemos. En otras palabras, lo que ellos decían era, no necesitamos de tu evangelio, no necesitamos de tu obra, porque tenemos a Abraham y a Moisés. Ellos pusieron su fe no en lo que había de venir, sino en lo terrenal. Y hermanos, cuando ponemos nuestra fe en lo terrenal, cuando empezamos a observar lo que no es del nuevo pacto, de un pacto espiritual, entonces es cuando no permanecemos en Cristo. Hermanos, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es que en el Nuevo Pacto encontramos a Dios actuando en nosotros. No es que Dios no haya actuado en el Antiguo Testamento, pero ahora en este Nuevo Pacto Dios es el que hace por nosotros. Primero, Dios establece un nuevo pacto. Miren que viene el día, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero hacer un paréntesis en esto. Hoy veíamos en Sofonías capítulo 3 que la casa de Israel y la casa de Judá específicamente no se está refiriendo al pueblo de Israel etnia, porque es de todo pueblo, de toda nación. Aclaro esto porque, hermanos, hay una tendencia teológica a creer de que Dios ha actuado con el pueblo de Israel de una manera y ahora, como se ha visto frustrado a su acto, entonces ahora tiene un plan B y no es así. Dios establece un nuevo pacto en el cual nosotros como pueblo de Dios nos vemos incluidos. Hermanos, en otras palabras, tanto vos como yo somos la Israel de Dios. Hay una tendencia judaizante hoy en día, yo estando ahí en Sociedad Bíblica, todos los días, soy un poco exagerado, pero casi siempre vienen personas diciendo, queremos una kipá. Y yo, no te veo cara de judío, queremos un shofar. ¿Tenés la Torá? Volvemos a los rudimentos. Dios ha establecido un nuevo pacto con nosotros y ya no necesitamos de las cosas antiguas. Porque este pacto, dice el autor de Hebreos, no es como el pacto que Dios había hecho con los padres en el Sinaí. No es. Miren la palabra determinante del autor de Hebreos. No tiene nada que ver este pacto con el nuevo pacto. No es como el antiguo pacto. En el antiguo pacto, Dios había quitado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y les había dado las leyes para que el pueblo la cumpliera.
Ahora, en este pacto, la diferencia, en el antiguo pacto, es que el pueblo debía permanecer en la ley de Dios. Como sabemos, esto es imposible. Dice en el versículo 9, porque no permanecieron en mi pacto. Hermanos, Dios sabía que el pueblo no permanecería en su pacto. Entonces, de esta manera, Dios ahora establece un nuevo pacto para con nosotros. Y miren las características de este nuevo pacto, versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren esto, hermanos. Miren esto. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahora ya el pueblo no debía permanecer en la ley, porque Dios pondría la ley en la mente del pueblo. Antes el pueblo debía observar la ley y debía cumplirla. Ahora Dios establece y pone la ley, en la mente del pueblo. Segundo, y las escribiré sobre sus corazones. Antes en el antiguo pacto ellos debían observar la ley de Dios en tablas de piedras. Ahora ya no, Dios lo que hace es poner esa ley escrita en los corazones de su pueblo. ¿Ves por qué podés y puedo permanecer en Cristo? Ahora la obra es interna. Ya no es externa. Hermanos, si podés estar en Dios, en comunión perfecta con el Padre, es porque Él ha efectuado en tu corazón el escribir su pacto. Dios ha establecido en este nuevo pacto ser tu Dios y mi Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por esto, hermanos, es que no podemos negarnos a la doctrina de la elección, porque Dios es el que elige su pueblo. No soy yo el que elijo a Dios. Dios es el que quiere ahora elegir su pueblo. Él ha elegido su pueblo. Él te ha elegido y Él me ha elegido. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, no solamente esto, sino que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo. Y hago una aclaración, versículo 11, esto no significa, hermanos, de que Dios no haya o no pueda poner personas al servicio de la enseñanza de la iglesia. No significa esto. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Hermanos, lo que esto está diciendo es, ni más ni menos, que Dios se revela a cada uno de nosotros. Ya no hay cosas externas que nos guíen hacia Dios. Dios se revela a cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, se revela solamente de una manera, por medio de su palabra. ¿Tenés tu Biblia en tu mano? ¿La tenés ahí? Porque Dios se está revelando a tu vida por medio de la Escritura. No hay otra manera. En este nuevo pacto somos conocidos por Dios y nosotros conocemos a Dios. Hermanos, Dios en este nuevo pacto ha establecido una relación perfecta, no como la del antiguo pacto. Ya no necesitas externos para tu relación con Dios. Ahora Dios, de una manera interna en tu corazón, se relaciona con vos como su pueblo. Ahora podemos conocerle tal cual es por medio de Cristo,
por medio de tu Biblia, por medio de la palabra. Hermanos, quieren conocer al mediador, a nuestro sumo sacerdote. Entonces abrí tu Biblia y devorala. Yo quiero conocer a Dios, voy a ir a ver a tal persona que seguro me va a... Hermano, tu Biblia. No andamos tras hombres. La palabra debe ser abierta y exaltada y conoceremos a Dios. La base del nuevo pacto, hermano, hermana, es el perdón de los pecados. La base del perdón de los pecados es un Dios misericordioso. En 1517, un hombre llamado Martín Lutero se rebeló ante la Iglesia católica apostólica romana, diciendo: Dios debe ser misericordioso. Hermanos, hay veces nosotros nos cargamos de actos que debemos realizar para encontrar misericordia en Dios, y Dios no necesita tus actos. Hay veces volvemos a los rudimentos, tal vez no matando un cordero, pero incluso en muchas ocasiones poniendo carga en nuestras espaldas. Debo hacer esto, debo hacer lo otro, como que si esto conmoviera el corazón de Dios. Y no es así. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él ha tomado nuestros pecados, los ha cargado en su Hijo Jesucristo, y esos pecados, hermanos, han ido al fondo del mar y Él ya no se acuerda de ellos. Ya no se acuerda. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios ha establecido un nuevo pacto, hermano. ¿Dónde te encontrás hoy? ¿Estás todavía intentando acercarte a Dios por medio de sacrificios propios, tuyos, humanos? ¿O Dios ha cambiado tu corazón, ha quitado tu corazón de piedra, ha puesto el corazón de carne en tu corazón? Ha escrito su ley en tu corazón, te ha enseñado en tu mente. Y la base de esto es la misericordia. ¿Dónde estás? No podemos depender de nosotros. En este nuevo pacto ya no sacrificamos corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado. No debemos hacerlo diariamente o anualmente, porque ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Ha sido un sacrificio una vez y para siempre. Hermanos, ya no tenemos riesgo de no permanecer en este nuevo pacto. Ya no hay ese riesgo como el antiguo pueblo, porque ahora Dios es el que nos toma y nos hace su pueblo. Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. O sea, Dios hace que seas conforme a Él. Esa es la diferencia. No, pero yo tengo que golpear mi carne para llegar a ser conforme a Él. No, hermano. Mirá a Cristo, mirá al sumo sacerdote y vas a ver que todo lo que Dios ha hecho en tu corazón ahora se verá reflejado en tu vida.
Ahora somos su pueblo. Ahora tenemos un Dios. Ahora le podemos conocer. Ya no vemos como con velo. Nuestro rostro ya ha sido descubierto. No somos como Moisés, no somos como el antiguo pueblo. Hermano, saca el velo de tus ojos. Que Dios en realidad saque tu velo de tus ojos. Ya no sos, o ya no vivimos ante un pacto el cual ha desaparecido. Hace algunos años atrás, cuando la iglesia estaba en crisis, tuvimos un grupo de judaizantes dentro de la iglesia. Recién habíamos comenzado a congregarnos con Sole en esta iglesia y de repente empezamos a ver en el grupo de WhatsApp algunas ideas judaizantes. Personas que enseñaban que debíamos volver a los antiguos ritos de la ley. ¿Te acordás, Andrés? Hermanos, cuando nosotros intentamos por nuestras propias obras y por nuestras propias fuerzas acercarnos a Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo. En otras palabras, estamos volviendo a lo humano. En el Evangelio nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiere y se compadece de quien Él quiere compadecerse. ¿Estás disfrutando, conociendo de tu gran sumo sacerdote? ¿Estás constantemente en su presencia para gozar de la presencia perfecta del Padre? Es la única manera, hermano. Nadie va al Padre si no es por Cristo. ¿Estás en Cristo, hermano? Para disfrutar de todos los beneficios de este nuevo pacto, ¿o todavía estás intentando acercarte a Dios por tus propios medios? ¿Notas que en tu corazón Dios ha establecido una mente nueva, un corazón nuevo, donde su palabra, sus leyes están escritas en Él? ¿O todavía tu corazón sigue siendo un corazón de piedra, el cual intenta una y otra vez acercarse a Dios? ¿Podés comprender el que hoy sos el pueblo de Dios? ¿Podés entender de que Dios no te ha hecho menor que el Israel étnico y que hoy vos y yo y también el remanente de Israel somos el pueblo de Dios? ¿Podés entender lo que esto significa para vos y para mí? ¿Podés entender lo que significa conocer a Dios por medio de su revelación? Hermanos, decir amén a esto es decir, no solamente lo creo, sino que lo deseo. Hay una gran diferencia en decir yo creo que puedo conocer a Dios como pueblo, y hay una gran diferencia en decir yo deseo conocer a mi Dios como parte de su pueblo. Si estás permaneciendo en este nuevo pacto y si permaneces en él es porque Él así lo ha establecido. Si estás
creyendo en este nuevo pacto es porque Él ha puesto su ley en tu corazón y en tu mente. Si estás permaneciendo como pueblo de Dios es porque Él te ha elegido como parte de su pueblo y Él te sostendrá. Si hoy gozás de gracias nada más ni nada menos que por su misericordia. Y si hoy todavía el pecado está acechándote, hermano, confía porque Dios ha vencido en Cristo. Y Él ya no se acordará de tu pecado ni de mi pecado. Él tendrá misericordia por mí y tu iniquidad. En Cristo y nada más que en Cristo. Este es el nuevo pacto, hermanos, en la sangre de Cristo, que es derramado por nosotros. Todo lo antiguo ha quedado obsoleto, ha desaparecido. Hoy gozamos de un gran sumo sacerdote, Cristo. Quiero invitarte en esta semana que te atrevas a conocer más de nuestro gran sumo sacerdote. Hermano, que no te veas obligado a leer tu Biblia. Ay, tengo que leer mi Biblia porque me puse en un año. Sino que sea un deleite de tu corazón leer tu Biblia y decir, quiero conocerle más. Que esta semana puedas deleitarte en conocer a nuestro gran sumo sacerdote. Y recordá, en esta semana, cuando abrís tu Biblia, cuando estás teniendo tu devocional, cuando estás orando, en que Dios ha establecido un nuevo pacto con vos y conmigo. Y somos beneficiados. Somos beneficiados. Su misericordia permanece con nosotros. Amén. Oramos.